estoy creando un video, pero mientras tanto está sonando la musiquita de Thriller Way, ¿ok? Porque se me ocurrió esa idea, crear un video mientras suena de fondo la música de Thriller Way. Estoy utilizando esa aplicación favorita mía, la de Thriller. Ya va un poquito avanzado. Ujú. Ya va. Necesito saber cómo es. Ahora sí. Perdón. Ok, perfecto. Ojo. Ok. Lo que ocurre que si haces esto, no hay cerca de 3 minutos. Ok, desde aquí lo que voy a hacer es, no entiendo para qué el creador de imagen tiene que poner pausa esa parte. Ok, ven que ahora ya se repitió la persona y tenía una mega inmensa. A ver, yo creo que listo.
les tenemos que dejar y que este solamente es el mejor que tenemos. Ahora solamente tengo el rey de cada uno. Pero una cosa segura, y es que